Under Grace, Comunidad Cristiana Bajo la Gracia, les da la bienvenida a su programa, El Despertar de la Gracia. Es nuestro deseo que por medio de la palabra de Dios, juntos seamos edificados y que así crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos toda la gloria, ahora y para siempre. Con ustedes, el pastor Alex Ruiz. ¿Por qué una verdad tan impresionante como la gracia puede ser maravillosa para una persona y al mismo tiempo ser un gran conflicto para otra? Es verdad, sucede más de lo que nos imaginamos. Tenemos libros enteros en la Biblia que se dedican a abordar este conflicto, como lo son, por ejemplo, las cartas de Pablo a los Gálatas y a los Romanos, o las cartas de Pedro o de Judas. Y esto es porque, contrario a lo que la mayoría de personas piensan y lo que comúnmente se enseña, nadie va a llegar al cielo diciendo, lo logré. Solo llegamos al cielo diciendo, no lo merezco. Porque en esencia el Evangelio es que Dios salva a pecadores, inmerecedores de cualquier cosa buena de su parte. Claro, esto suena chocante. Esto parece un insulto para quienes se creen buenas personas, pero lo cierto es que, aunque procuremos hacer el bien y amemos la justicia y santidad, al final, como dijo nuestro Señor Jesucristo, bueno solo hay uno, nuestro Padre que está en los cielos. Así que quisiera que juntos viéramos esto en continuación con nuestra serie sobre la gracia verdadera y a la luz de lo que la palabra de Dios nos dice de una manera muy clara y directa en lo que estamos viendo en Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 10. Nuevamente leamos el pasaje completo y luego centrémonos en ver allí quiénes son los recipientes del regalo de la gracia, es decir, quiénes están en condiciones de recibir esta gracia asombrosa. Nuestro pasaje dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Así que, en un breve repaso, ya hablamos de aquello de lo cual Dios nos ha salvado y de cómo este inmenso regalo de la gracia se recibe solo por fe, solo al creer en Jesucristo. Pero notemos ahora el gran énfasis que el apóstol Pablo coloca en decir, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Y luego pasa a decir, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Ahora, por supuesto, es necesario aclarar de entrada que esto no significa que esté mal hacer el bien o que esté bien hacer el mal. Aquí es donde muchas personas se alarman o se confunden, y con razón. De ninguna manera estamos diciendo que si la salvación es por gracia, entonces ahora es lícito pecar. No podemos decirlo, porque mucho menos la palabra de Dios dice tal cosa. Pero a la vez es cierto que nadie llega al cielo por ser bueno. Aunque, una vez más, no está mal hacer cosas buenas y está mal hacer lo malo, por supuesto. El pecado sigue siendo pecado. Pero, entonces, ¿cómo es esto?, se puede preguntar alguien. Podría ser que una persona piense, si soy salvo por gracia y no puedo hacer nada para ganarme la salvación, si es un regalo de Dios en el cual no hay mérito nuestro, si no es un premio por las cosas buenas, entonces no hay problema si hago lo malo. Bueno, eso no es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, y esa no es la gracia que Él nos ha regalado. Así que veamos detenidamente qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Las primeras palabras de las que nos ocuparemos dicen, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Podemos hacer todo el bien que esté a nuestro alcance, y de hecho,
debemos hacerlo. Actuar de la manera correcta no está en cuestión aquí, pero el énfasis es claro. No existe una sola persona en este mundo que tenga mérito alguno en su salvación. Ni siquiera la persona que haya hecho más bien en el mundo llegará al cielo por lo bueno que haya hecho. Nadie obtendrá la salvación por sus propios méritos. Ahora, es aquí donde nuevamente se resalta la idea de maravilloso o chocante. Porque para quienes hemos fallado tantas veces, aun cuando reconocer nuestras fallas no es algo que nos enorgullezca, sino que reconocemos nuestras falencias con vergüenza, aún así, todos hemos fallado de mil maneras. No somos perfectos. Hemos fallado de manera consciente. También hemos fallado de manera inconsciente. Es seguro que hemos fallado en pensamiento. Es seguro que hemos fallado en obras. ¿Quién no ha fallado? Por eso, para quienes aún hemos vivido en el imposible trabajo de intentar ganar el cielo por nuestras obras, escuchar ahora que el cielo es nuestro solo por creer en Jesús, no solo es una buena noticia, es la más grande de todas las noticias. Pero claro, está el otro grupo de personas, los que se creen buenos. Y por favor, si alguno piensa así, solo rogaría que pensara en lo que aquí dice el apóstol Pablo y lo que está claramente enseñado a lo largo y ancho de toda la Biblia. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, fue lo que dijo el apóstol Pablo. Y si no es suficiente, pues él enfatiza esta verdad diciendo: la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Y notemos que aclara que está hablando de la salvación. De verdad, esto es demasiado fuerte. De algo estoy seguro. La mayoría de nosotros, si no es que todos, hemos sido enseñados, o como mínimo, hemos escuchado que la salvación es por obras. Por lo que tú y yo hacemos, o al menos que tenemos algún mérito en esto, aunque sea pequeño. En esto se basan todas las religiones del mundo. Y tristemente, en eso se está basando hoy más que nunca la mayoría de las enseñanzas de muchas iglesias cristianas. Sin embargo, el apóstol Pablo deja bien claro que la salvación no es un premio, es un regalo. Esto no se gana por mérito, esto se recibe por gracia. No es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Vamos a decirlo de manera clara y directa. No podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Y esto es verdad porque, como ya lo dijimos, todos somos pecadores que le hemos fallado a Dios. Y aunque muchos piensen que la manera de llegar al cielo es con una bolsa en nuestra mano izquierda de malas acciones y una en la derecha de buenas acciones, y que al final se pesarán y ganará la que pese más, lo cierto es que eso no se encuentra por ninguna parte en toda la Biblia. Esa podrá ser la manera en la que creen todas las religiones del mundo, pero no el cristianismo. De hecho, es por tal razón que el cristianismo ni siquiera debería ser tenido como una religión. Aparte del cristianismo auténtico, aparte de la verdad que enseña la Biblia, todas las religiones del mundo basan su fe en la creencia de que hay algo más allá de la muerte y que lo que sea que haya, la reencarnación, la iluminación, trascender, en fin, se logrará con las obras que se hagan en esta vida. Es decir, esta es una montaña que hay que escalar para llegar a Dios, o al nirvana, o lo que sea que haya allá. Pero el cristianismo verdadero enseña que fue Dios, el Dios verdadero, quien descendió a los hombres para hacer por ellos lo que ninguno de nosotros ha podido ni jamás podrá hacer: salvarnos. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, porque ninguno de nosotros ha podido ni jamás podrá salvarse a sí mismo. Por eso Dios envió a su propio Hijo desde el mismo cielo a que se vistiera de carne y hueso como uno de nosotros, para que viviera de manera perfecta y nos regalara su perfección. Y como si fuera poco, muriera por los pecados que hemos cometido. ¿Podemos verlo? Es el paquete completo. Es Dios viniendo a salvarnos, no nosotros intentando lograrlo. Es por eso
que no es un premio. Es por eso que no tenemos mérito. Así que, ¿quién puede recibir esta salvación? Solo quien reconoce que necesita un Salvador. Como el mismo Señor Jesús lo dijo en una ocasión, el reino de los cielos es para los pobres en espíritu. Aunque la traducción correcta debería ser los mendigos en espíritu. Aquellos que reconocen su ruina espiritual, aquellos que saben que no les alcanza, que no tienen con qué pagar, que no tienen con qué comprar el cielo, primero porque saben que el cielo es perfecto y segundo porque saben que ellos son imperfectos. Aquellos que saben que aunque hoy mismo se esforzaran y trataran de dar lo mejor de sí, aún no les alcanzaría y aparte de todo, reconocen que tienen antecedentes, saben que hay pecados pasados. Pero no solo esto, aquellos que saben que por más que intenten ser los mejores, siempre habrá fallas en sus vidas, aunque no estén contentos con sus fallas. Así que están en la quiebra, no tienen con qué pagarle a Dios por una salvación tan grande. Es a estos que Dios les ofrece este regalo. Son estos los que de verdad pueden extender los brazos y recibir la gracia maravillosa. Estos son los que están capacitados, o podríamos decirlo, discapacitados. Usemos un par de ilustraciones bíblicas para comprender mejor esta gran verdad. Primero veamos esto en lo que Jesús mismo enseñó en una de las parábolas conocidas como el fariseo y el publicano, que se encuentra en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Veamos esto paso a paso. Lucas escribe: Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Así que aquí comenzamos a ver el énfasis de la historia. Esto es contado a personas que se creían mejores que los demás. Se comparaban con otros para sentirse superiores, mejores. Se creían buenos y la historia es la siguiente. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos o un publicano. Aquí tenemos 2 lados completamente opuestos. Si quizá no conocemos el contexto, los fariseos eran las personas más religiosas de la época de Jesús. Por el contrario, los publicanos, los cobradores de impuestos de esa época, eran ladrones del propio pueblo vendidos al imperio romano, quien oprimía a la nación. Como dice esta traducción, que es verdad, eran despreciados, pero los 2 van al templo y los 2 van a orar. Y notemos, el fariseo, de pie, apartado de los demás, ya saben que no vaya a haber por ahí cerca un publicano, hizo la siguiente oración. Notemos, está orando. Eso es bueno. Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Bueno, ya comenzamos a ver el problema. Sí, está agradecido con Dios. Y claro que estas cosas son buenas. Qué bien que este hombre no es tramposo. Qué bueno que no es adúltero. Pero ¿en serio? ¿Nunca ha pecado? Pues así lo cree él. Es más, sigamos escuchando su oración. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Podemos ver, se compara. Claro, al lado de este cobrador de impuestos, parece que Dios debe premiar al fariseo. Es que no parece que está orando, parece que está esperando que Dios le agradezca a él por ser tan buena persona. Pero él continúa diciendo: ayuno 2 veces a la semana y te doy diezmo de mis ingresos. No, esas cosas no eran malas, y menos bajo la ley de Moisés, que exigía algunas de estas cosas. Pero allí está el punto. Este hombre no está orando para pedir a Dios perdón. Él no está agradeciendo a Dios porque es un pecador salvo por gracia. Está agradeciendo a Dios que, según él, el fariseo, no es pecador. Es bueno, nadie como él. Y en comparación con el publicano, pues al fariseo no le hace falta sino alas. Pero esta es la primera parte de la historia, porque Jesús continúa diciendo: en cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia. No es que no se quisiera contaminar con otros, más bien no quería que nadie se contaminara con él. Jesús dice que el publicano, el cobrador de impuestos, ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba.
Allí está, pobre, necesitado, un mendigo espiritual. Sabe que no tiene mérito, sabe que no puede reclamar, no puede exigir. No hay nada de lo cual sentirse orgulloso, no hay con quien compararse. Sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: «Oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador». Impresionante. Sí, es un pecador. No es alguien que toma la maldad a la ligera. De hecho, ser pecador es lo que lo aflige. Ser pecador es lo que lo está llevando a postrarse ante Dios y orar y pedir perdón. Sabe que es un pecador que no merece nada, absolutamente nada delante de Dios. Bueno, quizás sabe que si Dios le da lo que merece, ahí sí que está perdido. Pero ora, y su oración no es como la del religioso fariseo. Él no tiene nada que decir de sus buenas acciones, aunque seguro las tenía, aunque fueran pocas. A lo mejor era un hombre que ayudaba a otros menospreciados como él. Quizá tenía familia y la amaba. No lo sabemos, pero el punto es que sabe que delante de Dios, él solo es un pecador. De verdad, no tiene con quién compararse, así que se siente que es el único pecador. O al menos será el único pecador que ora pidiendo a Dios que tenga misericordia, que le perdone sus pecados. Pero este no es el final de la historia. Recordemos que esto lo está diciendo Jesús a personas que se creen mejores que los demás, como el fariseo, los que creen que se merecen un premio por ser tan buenos. Así que Jesús declara: «Les digo que fue este pecador, y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios». De verdad, no podemos alcanzar a imaginar cómo fue la reacción de estas personas. ¿Cómo puede ser que este pecador, sí, Jesús dijo pecador, porque lo era, este publicano despreciable, ahora está en paz con Dios? Es justificado, es decir, sus pecados desaparecieron por completo, en un instante, solo por pedir perdón a Dios de todo corazón. ¿Cómo puede ser esto? Y entonces, ¿y el fariseo? Jesús dice: «Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados». Y declaraciones como estas fueron las que le ganaron el odio de los religiosos a Jesús. Pero tristemente, esto sigue siendo verdad hasta el día de hoy. Dios sigue salvando a los pecadores que reconocen su necesidad de Él, no a los que se creen que pueden ganarse la salvación. Porque si la salvación se puede ganar, entonces preguntémonos con sinceridad: ¿a qué vino Jesús a esta tierra? ¿Para qué pasar el trabajo de nacer en un pesebre y hasta morir en una cruz? Si la salvación fuera un premio por las cosas buenas que hemos hecho, entonces, ¿por qué el Hijo de Dios no se quedó allá en la gloria y simplemente esperó a que los seres humanos nos salváramos con oraciones y limosnas y otras cosas buenas? Pero es que nada de esto es suficiente. Lo único suficiente para salvar a estos pecadores como tú y como yo es la sangre preciosa de Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso sí que es suficiente para salvar hasta el más vil pecador. Ahora, si esto ofende a alguien, y espero que no, esa no es la intención. Por el contrario, quiera Dios abrir nuestros ojos a la realidad de que sin importar cuánto busquemos hacer lo bueno, y eso está bien por supuesto, aún así todos somos pecadores que merecemos la condenación. Por esto no hay mérito en la salvación. Es por esto que es un regalo de Dios a quienes quieran reconocer que necesitan un Salvador. Y entonces allí está Jesús, con sus brazos abiertos en una cruz para perdonarnos. Allí está Jesús en una tumba para cumplir con el sacrificio perfecto, suficiente para pagar por nuestras almas. Allí está Jesús resucitado y ascendido a la gloria para interceder por nosotros ante el Padre y llevarnos al cielo a salvo si reconocemos que ni siendo fariseos, supuestamente tan perfectos, nos alcanza, sino que todos somos iguales o peores pecadores que el publicano de la historia que contó Jesús. Pero en Jesucristo tenemos el más grande regalo: justificación completa, el perdón de pecados, vida eterna por su obra en la cruz del Calvario.
Y si aún nos quedan dudas, pensemos en la segunda historia real de la cual quiero que hablemos. Es la impresionante verdad de la propia vida de quien escribe esto en Efesios. Sí, el mismo apóstol Pablo. Él precisamente fue un fariseo. Dejemos que sea él mismo quien nos lo cuente. En Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 9, él dice: si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Eso debía hacerse en la religión judía. Fui un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Es decir que además de religión, Pablo tenía privilegios nacionales. Fui miembro de los fariseos. Allí está, él era fariseo, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Y como si fuera poco, Pablo dice, era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Pablo fue un perseguidor de la iglesia porque su religión así se lo exigía, y él quería ser el mejor. Y en cuanto a la justicia, sigue diciendo Pablo, obedecía la ley al pie de la letra. Ese es el currículum de Pablo. Esta es la hoja de vida. Como religioso intachable, nadie como él. Pero él continúa diciendo, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Allí tenemos a un ex fariseo. Este es el mismo hombre que nos dice por experiencia propia que no hay mérito en la salvación. Este es el hombre que dice con total seguridad y argumentos, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Precisamente, él concluye su idea diciendo en Filipenses, así es, todo lo demás no vale nada. Es decir, toda su vida de religioso perfeccionista no tienen valor alguno para ser salvo cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Y aquí viene una de las expresiones más hermosas de la Biblia. Por amor a Él, a Cristo Jesús, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, dice Pablo. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Demasiado maravilloso. Ante una salvación tan gloriosa en Jesucristo, ¿qué puedo hacer yo sino solo extender mis brazos y tomarla? Sí, esta salvación es por gracia. Esta salvación es un regalo para pecadores sin esperanza. Esta salvación es para quienes saben que no tienen con qué pagar este regalo, pero lo reciben de parte de Dios con todo el corazón. Solo quisiera concluir con 2 cosas. Primero, antes de juzgar mal y entonces pensar que esta gracia es una excusa para pecar, para vivir haciendo lo malo, ya que es a pecadores que Dios ha salvado, solo preguntémonos si no conocemos el resto de la historia de la vida de Pablo, el mismo que antes fuera un fariseo, obsesionado con ganarse la salvación por sus propias obras, ahora sabía que era salvo por gracia. Ahora sabía y lo declaraba abiertamente. De hecho, ese era su mensaje. No hay mérito alguno en nosotros. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Pero esto no llevó a Pablo a ser un pecador empedernido. Al contrario, fue esta gracia maravillosa que nos llevó más que nunca a vivir para Dios. Pero ahora, no para ganar su salvación, sino porque sabía que Dios había tenido misericordia de él. Si conocemos la vida de Pablo antes y después, todos preferimos su vida después de conocer a Cristo que antes, cuando era fariseo e intentaba ser justo ante Dios por medio de su religión. Así que en segundo lugar, y para terminar, permíteme por favor elevar una oración a nuestro Padre Celestial.
Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, con el corazón te agradecemos, no porque seamos buenos, sino porque tú eres bueno, tan bueno que sin tener por qué hacerlo, enviaste a tu amado y perfecto Hijo a este mundo a salvarnos. Gracias, Padre, que has tenido misericordia de estos pecadores. Gracias, Padre, porque estábamos en bancarrota, pobres, miserables, despreciados, sin nada con qué pagarte, sin mérito alguno para alcanzar tu misericordia, tu favor, y a estos viles pecadores los has perdonado por tu gracia bendita. Padre, quiero rogarte, por favor, que esta salvación tan grande, que esta gracia maravillosa no sea malinterpretada, que tu gracia bendita no sea usada como excusa para hacer el mal, sino que podamos comprender de manera correcta que no son nuestras obras las que nos llevan al cielo, sino la obra perfecta de tu amado Hijo en ese madero, pero que esta verdad tan grande, la salvación de tu gracia, ahora nos lleve a vivir para tu gloria, en el poder de tu Espíritu, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de su programa El Despertar de la Gracia. Pueden contactarnos vía correo electrónico a eldespertardelagracia@outlook.com. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad.